Muy buenas tardes. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes, aunque sea por esta vía. Lamentablemente por ciertas circunstancias no pude estar con ustedes físicamente, pero estoy a través de estos medios digitales que ahora nos permite la tecnología. Voy a tratar de explicarles con mucha propiedad, o de manera muy breve más bien, lo, lo que significa o cómo se puede analizar el proceso electoral actual. Y la perspectiva en la cual obviamente vamos a desarrollar la argumentación es básicamente la que aparece en el título. Votamos, pero lamentablemente parece que no elegimos. Un poco ese sería un poco el inicio, tratar de entender las deficiencias de la actual democracia, pero empezando con una parte conceptual que es cómo debería ser la democracia. Y voy a entonces hablarles un poco cuáles fueron los mecanismos y los procesos que permitieron lo que algunos llaman el secuestro de la democracia. Y para terminar, unas conclusiones breves sobre qué podemos hacer frente a este entorno tan complejo y tan difícil que actualmente vivimos. Inicialmente, la democracia era el mejor sistema de gobierno. La etimología de la palabra democracia se compone de dos vocablos: demos, pueblo, y cracia, gobierno. Estrictamente hablando, es el único sistema en donde los ciudadanos tienen la potestad de elegir quién quieren que los gobierne. Y esa originalmente, digamos, se había pensado que los ciudadanos ejercen su elección a partir de la evaluación de quienes consideran son los mejores candidatos, los más capaces, los que tienen más valores, los que más capacidad tienen de representar a una comunidad. De esa lógica democrática deberían de surgir entonces gobiernos representativos realmente de la mayoría, porque son las mayorías las que lo eligen. Cuando encontramos gobiernos que no representan y que cada vez hacen peores cosas, como parece que ha pasado en Guatemala en los últimos años, habría que preguntarse cuáles son las razones de por qué la ciudadanía está votando cada vez peor. Y de eso es lo que vamos a tratar, obviamente, de entender el día de hoy. ¿Cuáles son los mecanismos que el sistema permite o desarrolla para, pues, ir orillando o eh, obligando a los ciudadanos a votar en contra de sus propios intereses? Entonces, la democracia, electoralmente hablando, es la puerta de entrada para cualquier valor que nosotros nos imaginemos que quisiéramos que cumpla la democracia. Por ejemplo, si quisiéramos una sociedad equitativa, con justicia social, que promueva la participación y cualquier otro ideal al cual asociamos la democracia, pues obviamente debería ser cumplido a través de la elección, a través de elegir a los mejores, a los más capaces, a los que tienen más valores, a los que representan mejor a la ciudadanía, a los que tienen más capacidad de escuchar lo que los ciudadanos desean y lo que los ciudadanos en alguna medida esperan de sus gobiernos. Entonces, a pesar de que es una dimensión complicada, creo que todos sabemos, obviamente en Guatemala, las dificultades que tenemos a la hora de elegir, el sistema electoral es obviamente la puerta de entrada a todas las cosas positivas que la democracia supuestamente nos promete, pero también puede ser obviamente una puerta de entrada de todas las variedades de problemas que hemos encontrado en Guatemala en los últimos 30, 40 años realmente, donde no hay, digamos, donde no parece haber alternativas reales, viables, confiables, donde las autoridades no nos representan, no nos escuchan, son reacias al cambio y con instituciones que son débiles, desestructuradas, sin legitimidad y sin capacidad realmente de resolucionar los problemas de la ciudadanía. Entonces, en esa perspectiva, en Guatemala se han ido acumulando los problemas desde hace muchos años y no hay gobierno ni gobernante que se ha preocupado realmente por mejorar las condiciones del pueblo y de la ciudadanía. Entonces, después podremos enfatizar obviamente que una parte del problema es la ley electoral de partidos políticos, que eso requeriría obviamente una reflexión aparte, pero desde esa perspectiva, muchas de las deficiencias que tiene la democracia en Guatemala se debe a la inoperancia o a los defectos de la forma en que se elaboró la ley electoral de partidos políticos en el periodo 83-85. Ya la imposibilidad que tenemos desde el 85 de modificar esas reglas electorales. Ahí está una buena parte del por qué la democracia guatemalteca es tan deficiente.
Entonces empecemos a entrar ya en, digamos, en la parte central de esta exposición y, como bien dice aquí el título, pues presenciamos un secuestro de la democracia, una lógica en la cual la democracia, en lugar de satisfacer los deseos de la ciudadanía, pues está actuando sistemáticamente en contra de ella. Y para eso habría que entender, si les dije que las reglas actuales del sistema se diseñaron en el periodo 83-85, si ustedes se recuerdan, es justamente el periodo en el que veníamos de una larga tradición antidemocrática de gobiernos militares que durante muchos años habían tenido obviamente el control del Estado y que para el año 80-83, que es donde se producen estos procesos de transformación democrática, pues los militares estaban sumamente desprestigiados. Tenían, obviamente, eran vistos nacional e internacionalmente como violadores de derechos humanos y como antidemocráticos. Entonces a ellos les surgía, por esa lógica obviamente de desprestigio que gozaban en ese entonces, les surgía entregar el poder a los civiles. Y por eso diseñan las reglas electorales en 2 años y esas inercias perversas, esa entrega apresurada del poder de los militares a los civiles, pues obviamente es la que en alguna medida todavía condiciona de manera dramática al sistema electoral y al sistema democrático en la actualidad. Aquí podríamos hablar obviamente mucho más tiempo de este pequeño periodo de tiempo, pero pues valga, digamos, esta primera reflexión sobre que muchas de las condiciones actuales nacen en este periodo de la historia guatemalteca. Entonces, la primera trampa que se diseña en ese entonces es esa urgencia de los militares por entregar el poder, pues obviamente no les llevó a considerar que uno de los principales elementos de una democracia es que cuenten con partidos reales, con partidos realmente representativos, que tengan un arraigo ciudadano, que tengan un trabajo sistemático. En Guatemala, estrictamente hablando, ninguno de los partidos actuales o muy pocos de los partidos actuales son reales. Se han convertido, en lugar de ser canales de representación, se han convertido en vehículos para llegar al poder y por eso, paradójicamente, a través de las siglas, de los símbolos, de las canciones, eh, de las fotografías o de las personas obviamente que aparecen ahí, para atrás están las mismas personas, están los mismos grupos. Y entonces quizás la primera trampa es que a pesar de que ha habido una alta alternancia de partidos políticos desde el 85 para acá, estrictamente hablando, atrás de esos nombres de fachada y atrás de esos siglas, pues que han cambiado de cada 4 años, pues está realmente los mismos sectores y los mismos intereses. ¿Cómo se logra esto? Primero hay que entender que hay un multipartidismo extremo. Ese multipartidismo extremo se debe a que los procesos democráticos del 84 y del 85, el 84 cuando se funda la constituyente, cuando se convoca a la constituyente que redactó la actual constitución, el 85 la primera elección donde gana la democracia cristiana de Vinicio Cerezo, pues en ambos procesos se fundamentan estas elecciones sin partidos reales. El único que existía realmente era la democracia cristiana, que después obviamente desaparece. Entonces se genera una inercia de partidos fachada, partidos minimalistas con mínimas condiciones y con mínimo arraigo territorial, que obviamente empiezan el secuestro de la democracia. ¿Por qué? Porque no se estructuran para escuchar y para representar, sino se estructuran simplemente como vehículos para alcanzar el poder. Y de ahí se derivan obviamente muchas de las deficiencias. Los partidos políticos no son democráticos. Son obviamente partidos que andan buscando únicamente el empoderamiento hacia el gobierno. Bueno, y estas son, que ustedes se dan cuenta, digamos, las memorias del Tribunal Supremo Electoral, en donde el mismo tribunal reconoce que en ese entonces no existen partidos políticos debidamente organizados, como en la memoria del Tribunal de la Elección de 1985, en donde dice no existen en la actualidad partidos políticos debidamente organizados, sino simplemente comités por formación de partidos que aún no han cumplido con todos los requisitos legales para que se les reconozcamos como partidos. Entonces, esa inexistencia, esa gran cantidad de partidos políticos que son interesados pero que no tienen mayor representatividad, pues se derivan de este periodo
de la historia de Guatemala. Entonces, paradójicamente, las boletas de elección son como esta, muchos partidos, pero poco representativos, parecen puros cartones de lotería. Y pues obviamente el gran problema es que muchos ciudadanos no conocen a cabalidad todas estas siglas, se forman demasiado rápido. Se calcula obviamente que los partidos tienen una media de 7 años de vida, entonces más tardan los partidos en aparecer que en desaparecer, y los ciudadanos obviamente difícilmente le puede dar seguimiento a quiénes están atrás, cuál es la ideología, cuál es la idoneidad de cada partido político. Y en época electoral, por supuesto, tantos partidos confunden a los ciudadanos y les generan obviamente la lógica de casi que elegir por, ya no con una, digamos, con un conocimiento profundo de cada partido y cada opción, sino más bien basados en elementos muy superficiales, el color, el diseño del logo, la cancioncita, etcétera, etcétera, cosas muy superficiales que realmente, pues después terminan obviamente en elecciones muy malas de parte del ciudadano. De hecho, si ustedes se dan cuenta, desde el 85 hasta el 2023, que es el actual proceso electoral, han habido más de 13 partidos en cada elección. Entonces hay demasiados partidos. En esta elección es una de las elecciones donde más partidos han habido en los últimos años. Puede haber habido más porque, como ustedes se recuerdan, 2 o 3 partidos fueron excluidos por la vía legal, pero creo que para un ciudadano 23 opciones es demasiado. Y a eso es lo que se llama partido franquicia. Un partido franquicia es una suerte de partido en donde se identifica, como por ejemplo, una empresa que tiene muchas sucursales y todas supuestamente pertenecen a la misma empresa, pero cuando es franquicia, una sucursal puede tener un dueño diferente a la otra sucursal. ¿Por qué? Porque lo que compran los dueños de cada franquicia es solamente el nombre y pues a partir de eso tienen el permiso de utilizar el nombre para sus fines particulares, pero cada franquicia, cada sede de la franquicia puede tener diferentes intereses. Entonces muchas veces eso ocurre. Sí, formalmente son los mismos partidos, pero atrás existen diferentes dueños, diferentes intereses, diferentes mecánicas o procesos. Entonces por eso el ciudadano, ese es el primer engaño, el ciudadano solo ve siglas, solo ve canciones, pero no ve realmente quién está detrás. Detrás de las caras entonces están las mismas estructuras y redes que han cooptado el Estado desde 1985 a la fecha. Y, por supuesto, esta lógica impide que nos deshagamos realmente de las personas que están instrumentalizando y cooptando al Estado desde hace décadas. Por ejemplo, cuando uno analiza los principales contendientes actuales, digamos, hay varios de ellos que se pretenden presentar como nuevos, pero atrás de ellos están las mismas caras. Tienen círculos de poder que pertenecen a estructuras anteriores. Sin ir muy lejos, por ejemplo, Sandra, Suri, Edmund Bullet, el mismo Carlos Pineda, todos ellos obviamente tienen personas que han sido recicladas de otros gobiernos, pero ellos no están en primera instancia, por eso los ciudadanos no pueden ver quiénes están atrás de estas estructuras. Los ciudadanos, de hecho, han hecho bien. En cada elección han votado por un partido diferente. Un poco, pues obviamente a partir del desprestigio que cada partido tiene, los ciudadanos han elegido una alternancia. Pero, por supuesto, con esta mecánica de transfugismo y digamos, de no conocimiento de las caras atrás de los nombres y de las siglas, por supuesto, entonces muchas de estos partidos que se desarman, por supuesto, gobiernan en el siguiente periodo. Por ejemplo, a pesar de que el Partido Patriota se disolvió en el 2017, pues obviamente muchos de estos cuadros del Partido Patriota ahora están justamente con la Unidad Nacional de la Esperanza. Igual, muchos de los cuadros del Frente de Convergencia Nacional, del FCN, de Jimmy Morales, están atrás de Suri Ríos. Entonces, pues obviamente ahí es donde está la trampa del sistema. Y eso, también digamos, el segundo elemento es que los ciudadanos desde el 85 para acá han estado buscando alternativas. Y si ustedes se dan cuenta, pues obviamente han ido buscando afanosamente en cada elección a los candidatos que pues consideran mejor, especialmente en primera vuelta. En primera vuelta,
En el 2019 habían 19 candidatos. Alejandro Yamatei, el actual presidente, apenas obtuvo el 14% de los votos. Eso quiere decir que 84 de cada 100 ciudadanos votaron por un candidato diferente. Y ese es el apoyo, digamos, el presidente actual con menos apoyo popular desde el 85 para acá. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los que perdieron en segunda vuelta desde el 85 al 2019, todos tenían más de 14% de los votos. El que menos tenía justamente era Sandra Torres en el 2015. Tenía 20%. Entonces, pues obviamente eso nos dice la poca representatividad que tenía Alejandro Yamatei. Parece que cada vez los gobernantes tienen cada vez menos apoyo. Y también el otro elemento es que en 2019 el primero y segundo lugar sumados apenas llegan al 40% de los votos. Eso quiere decir que 6 de cada 10 ciudadanos votaron por una opción diferente. Y eso, si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, cada vez más hay una, digamos, menor número de ciudadanos que votan por primero y segundo lugar. Si damos por sentado que en el actual proceso electoral las encuestas tienen razón, la encuesta de prensa libre de mayo, de principios de mayo, determina que primero y segundo lugar en intención de votos apenas acumulan el 36-37% de los votos, lo cual significaría, si esto se cumple, digamos la elección donde el primero y segundo tienen menos apoyo popular desde el 85 para acá. Entonces la primera trampa es, tenemos demasiados partidos, pero a pesar de que hay muchos partidos, la mayoría son similares, no representan realmente una alternancia real y pues obviamente engañan al ciudadano pensando obviamente que son diferentes, pero en la práctica son iguales. La segunda trampa es el dinero. Y para explicarlos mejor, por supuesto, les dejo mejor las palabras de Iván Velázquez, que fue el que dijo, digamos, las famosas frases de el pecado original de la democracia. Lo que desde la verificación que hemos hecho en investigaciones con el Ministerio Público podemos afirmar como hecho concreto es que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la democracia, que es la puerta de entrada al círculo vicioso de la corrupción, a la sustitución del bien común por intereses sectoriales y a la perpetuación de la clase política corrupta en el ejercicio del poder. Vean ustedes que Iván Velázquez dice que es el dinero que entra de manera ilícita en el proceso electoral, el que no se reporta, el que los ciudadanos no tienen, digamos, en mente, o sea, que los partidos gastan, pero no se sabe de quién están gastando, es el que origina la corrupción y es el que perpetúa a la clase política corrupta. Entonces, desde esa perspectiva, la frase es muy fuerte, el pecado original. Vean ustedes, entonces es un elemento no menor. Lo que significa entonces esto? Que la relación entre dinero y política es una de las más problemáticas del sistema. ¿Y eso qué significa? Pues obviamente para hacer campaña electoral, para formar un partido político, pues obviamente para tener sede, para poder tener, digamos, estructura partidaria, para hacer asambleas, se necesita dinero. Eso es antes de la campaña electoral. Y en campaña electoral se necesita tener también asambleas, pero se necesita también vallas
campañas de radio, televisión, etcétera, etcétera. Se necesita tener todo un equipo, obviamente, de campaña y eso cuesta mucho dinero. Se calcula, por ejemplo, que el Partido Patriota en el año 2015 gastó alrededor de 90 millones de quetzales, 50 más de lo que tenía como techo de campaña. Y algunos me pueden decir, pero es que el Estado después se los paga. No es cierto, el Estado paga 16 quetzales por voto válido para cada partido que recibe, obviamente, votos. Sin embargo, lo paga después en 4 cuotas a lo largo de los siguientes 4 años. Y además, lo que el monto, digamos, de lo que el Estado gasta o devuelve a los partidos políticos es alrededor de menos del 10% de lo que los partidos realmente han gastado. Entonces, no es cierto, no es el Estado el que paga estas campañas, no es el ciudadano quien lo paga entonces. Pues lo pagamos todos en malos servicios, en plazas fantasmas, en corrupción y en una serie de debilidades que hemos visto a lo largo de estos años. Entonces, por supuesto, los partidos que llegan al poder con mucha deuda, aquellos que gastan más, los que invierten más, los que regalan más, los que tienen más que propaganda, pues son obviamente los que tienen más deuda y por lo tanto después tienen que hacer más corrupción, hacer malas obras, hacer sobresueldos, bueno, toda la variedad de problemas que hemos ido viendo en estos años atrás. Por supuesto, el problema del dinero es que si no se gasta, no se tiene la capacidad obviamente de ganar. Como vemos en esta gráfica, hay una correlación bastante alta entre la línea azul, que es el porcentaje de votos, y la línea roja, que es el gasto de campaña. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Un partido que quiere ganar debe invertir. Invertir obviamente no significa que tenga que ganar, como por ejemplo aquí el unionismo, por supuesto en el año 2011 invirtió más de lo que obtuvo, pero pues si no se invierte, no tiene posibilidad de ganar, es muy difícil. Entonces ahí obviamente el dinero se convierte en uno de los principales filtros para que los partidos puedan llegar al poder. Si hacemos la correlación actual, por ejemplo, de los primeros 4 o 5 candidatos que están punteando según las encuestas, son probablemente los que más han invertido en la campaña electoral. Y los últimos, los que casi no tienen propaganda, que esas sí no son conocidos y por lo tanto tienen muy poca intención de voto, pues probablemente han sido porque no tienen dinero para poder gastar. Entonces por ahí empieza la trampa. El ciudadano, sabiendo esta trampa, debería desconfiar de manera sistemática a los que más dan, a los que más propaganda hacen y a los que obviamente prometen más, porque ya los que más tiempo han estado en campaña a lo largo de los años, si han participado en 2 o 3 campañas anteriores, tienen más deudas y por lo tanto tienen menos libertad de estructurar y de generar obviamente un cambio real. Así que esto hay que tenerlo muy en mente. Quien da más, pues tiene menos intención de cambiar. La influencia del dinero, por supuesto, la CSIC determina que los que gastan, por supuesto, después quieren tener influencia ideológica y programática en el gobierno, influencia en las políticas económicas, influencia en el nombramiento de los funcionarios y, bueno, en una serie de elementos adicionales. Por ejemplo, influencia en las leyes que se aprueban y en, obviamente, todos los demás procesos. Pues tienen, obviamente, al Estado y a las instituciones al servicio de quienes han invertido en campaña electoral. Por eso muchos gobiernos no están preocupados por representar al pueblo, sino representar más bien a quienes han invertido en ellos. A eso, justamente a esa lógica de dinero que ingresa en la campaña, que después condiciona la política, es lo que la CICIG llamó redes político-económicas ilícitas. Y lamentablemente son redes que se articulan y desarticulan de manera muy rápida. Es difícil, la CICIG desarticuló muchas redes, pero sin embargo, cada vez que se articulaba una, pues se creaba otra. En ese sentido, la ex vicepresidenta Roxana Valdetti dijo en algún momento que la corrupción en Guatemala era una monstruo de 1000 cabezas, porque corta una cabeza a una rama o a una red, se crean probablemente muchas otras. Y ahí es donde está lo complicado. Muchos de estos partidos en campaña, pues obviamente son la reestructuración de muchas redes que supuestamente se intentó combatir en su momento
y perviven en el escenario público. Quizás este es el auténtico desafío, cómo desarticulamos a estas redes. Pero bueno, eso sería obviamente tema de otra plática. Entonces, el primer problema es muchos partidos poco representativos. El segundo problema es dinero que corre a manos llenas de unos partidos, que son los que paradójicamente tienen más capacidad de fijarse en la mente de los ciudadanos, y los partidos más representativos con mejores propuestas son los que tienen menos dinero para invertir y por lo tanto los ciudadanos no los conocen. Entonces, el segundo problema es el dinero que se invierte en campaña. El tercero es la ley electoral garantiza que uno de los poderes del Estado, que es el Congreso, el legislativo, tenga muy poca, digamos, presión ciudadana. La mayoría de los ciudadanos no conocen por quién votaron en las elecciones del 2019 y por lo tanto conocen muy pocos los nombres de los 160 diputados en el Congreso de la República. Si los ciudadanos no conocen a sus representantes, no los pueden controlar, no les pueden dar seguimiento, no pueden hacer presión para que hagan mejor papel y por lo tanto, pues los congresistas, los diputados pasan 4 años de lo más cómodo posible. No tienen una presión real por hacer un buen trabajo y por lo tanto, por ahí empieza también el problema del sistema. Entonces, y eso es digamos, porque la elección de diputados en Guatemala se da por listas bloqueadas y cerradas. Eso quiere decir que son como paquetes. Cada partido establece un paquete, por ejemplo, en el listado nacional hay, digamos, listados de 1 a 32 diputados de 28 listas de partidos políticos. Calculen ustedes a qué horas el ciudadano va a conocer a todos los candidatos de esas 28 listas con 32 candidatos cada una de las listas. Son un montón de diputados posibles. Y por supuesto, a los que más se dan a conocer son las que están en primero y segundo lugar, que casi siempre son los que entran. Más o menos del cuarto o quinto en adelante ya la mayoría de diputados ya no entran. Entonces, pues realmente la mayoría, muchas de las casillas de estos diputados, de estas listas, son de relleno. Por eso es que algunos partidos no presentan listas completas, sino hasta más o menos donde les alcanza. Y entonces la forma en que se elige es un problema. A veces uno puede ver, digamos, a un diputado que está en primer lugar, que es malo, y uno ve a un candidato a diputado que está en tercer lugar, que es bueno. Bueno, si usted vota por ese candidato que está en tercer lugar, lo que va a provocar es que entre el de primero, y no necesariamente el que está en tercer lugar. Entonces, pues ahí es donde está la trampa. Los ciudadanos pueden votar solamente por bloque, no por personas en la lista. Y a veces, como les digo, los partidos ponen buenos y malos mezclados. Entonces, pues ahí sí entran, van a entrar buenos y malos en la misma lista. Y el Congreso es uno de los organismos más importantes del Estado. Tiene tres grandes poderes. Primero, le permite fiscalizar a los ministros del poder. Eso quiere decir, y al mismo presidente. Eso quiere decir que los diputados y el Congreso, si hiciera su papel, podría estar fiscalizando la forma en que se gasta el dinero y podría estar, obviamente, controlando los excesos que se desarrollan en el gasto público. También, obviamente, nombran a funcionarios de alto nivel, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador de Derechos Humanos, al Contralor General de Cuentas, al jefe del Ministerio Público y así a una serie de funcionarios de alto nivel que están encargados de el control del Ejecutivo. Y, por supuesto, estos mecanismos de control, si los diputados nombran a funcionarios afines al gobierno, pues obviamente se anulan el sistema de pesos y contrapesos y es lo que se desarrolla entonces ahora con el nombre de captura del Estado al Ministerio Público al servicio de los intereses del Ejecutivo, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, pues obviamente dictaminando sentencias a favor de los intereses del señor presidente y sus ministros. Y el último poder es el de modificar el presupuesto nacional. El Congreso de la República tiene la capacidad de alterar la forma en que se estructura el presupuesto y por lo tanto en esa lógica de quitar y de poner, pues obviamente se cuela el clientelismo.
mucha corrupción se desarrolla obviamente por la forma en que los diputados meten mano al presupuesto de la República. Entonces esos tres poderes tan importantes determinan que el Congreso sea un organismo del Estado, incluso tan importante o incluso más importante que la presidencia de la República. Y lamentablemente la mayoría de ciudadanos pasan desapercibido el tema de los diputados. Por eso es que los partidos políticos dicen vote en línea. Si encuentra, por ejemplo, el símbolo de la manzanita, vote manzanita en todas las boletas. Que le conviene, obviamente, que los ciudadanos no piensen en la elección del Congreso. Consejo, hay que decirle a los ciudadanos a lo largo del territorio que tienen que fijarse en la listado de candidatos que votan. Los ciudadanos del país votan dos listas de diputados. La lista nacional, que es común a todo el país, donde hay obviamente un par de partidos que presentan buenos candidatos, y la lista a nivel departamental, que esa es más fácil. Yo creo que ahí es donde los ciudadanos deberían empezar a buscar quiénes son los candidatos a diputado que están en el departamento y obviamente probablemente hay algunos de los actuales diputados que quieran reelegirse. Si han sido malos diputados, no hay que votar por ellos. Y hay que buscar, obviamente, listas de diputados a nivel departamental y a nivel nacional que sean realmente representativos de el pueblo y de los intereses de la democracia. Entonces, el Congreso, por eso, en esta presentación, planteamos como el auténtico eje del mal. Si usted le suma partidos franquicias que tienen dueños, diputados que no tienen control ciudadano, más un gran poder que tiene el legislativo, los diputados, pues obviamente tenemos realmente la imposibilidad sistemática de modificar las condiciones estructurales de nuestro país. Por ejemplo, si hemos dicho que la ley electoral es una de las deficiencias más importantes de la democracia, la imposibilidad que tenemos de controlar a los diputados permite obviamente que no podamos aprobar reformas adecuadas a la ley electoral. La CICIG desarrolla una serie de iniciativas para fortalecer al sistema de justicia, por ejemplo, nombrar jueces permanentes y una serie de mecanismos que tendrían a que los jueces y magistrados tuvieran mayor independencia y por lo tanto tuvieran más tendencia realmente a juzgar de manera equitativa, pero obviamente se topó con un Congreso que no estaba interesado en aprobar estas leyes. Entonces el Congreso es un organismo sumamente importante. Si queremos transformar a nuestro país y mejorarlo, diseñar todas las estrategias de reforma estructural que necesitamos para tener una mejor democracia, pues necesitamos recuperar al Congreso de la República. Bueno, aquí algunas de los ejemplos de leyes que han hecho el Congreso. La iniciativa 6076, que era la ley antimara, la ley eh, anti manifestaciones, que le daba poder al ejército y a la policía de reprimir cualquier manifestación. La ley Provida, que obviamente le daba permiso al Estado para poder regular cuestiones familiares y personales. Y la ley de ONGs, obviamente, que estaba diseñada para perseguir a instituciones que han servido durante mucho tiempo, obviamente a organizaciones no gubernamentales de apoyo a, pues obviamente a la sociedad civil en el fortalecimiento de las demandas del pueblo y por supuesto lo que persigue es si existe una ONG que no le conviene al Estado porque está haciendo concientización o está fortaleciendo a la sociedad civil en contra de estas gentes, por supuesto el Estado tiene la posibilidad de cerrarlo. Así que estas algunas de las leyes perniciosas o negativas que pues obviamente esta gente puede empezar a generar para pues articular una democracia más restrictiva en la actualidad. Entonces, y ahora ya para ir cerrando obviamente, eh, realmente si uno visualiza los desafíos, uno se da cuenta que pues hay razones profundas de por qué los ciudadanos eligen mal. En esa perspectiva, por ejemplo, repitiendo, muchos partidos, muy poca opción, también obviamente mucho dinero que se invierte en campaña y que en la práctica obviamente pues determina que el que gaste más es el que más capacidad tiene de invertir, de llegar al poder. Y el último, obviamente, que la mayoría de ciudadanos se olvidan de
el Congreso de la República y obviamente votan de manera ciega a diputados. Y bueno, la idea aquí sería entonces fijarse en los partidos políticos. Hay en toda la elección, a pesar de que yo les he dicho que siempre hay muchos partidos muy poco representativos, en cada elección siempre han habido 2 o 3 partidos, pues obviamente más representativos. En el actual proceso electoral hay partidos buenos, hay opciones buenas, pero están lamentablemente sepultadas en las últimas casillas de la intención de voto. Obviamente no es mi papel decirles qué partidos políticos son mejores en el actual proceso electoral, pero sí les puedo decir quiénes son los peores. Y los peores son, obviamente, los 5 primeros que están punteando. Ninguno de esos representa ningún cambio. Así que, pues, consejo, no vote por ninguno de los 5 primeros en la lista de prensa libre. Eh, Segundo consejo, pues intente averiguar, obviamente, la trayectoria de cada uno de los candidatos y especialmente busque el plan de gobierno. De los 23 partidos, solo 10 partidos tienen plan de gobierno como tal, un documento que dice plan de gobierno. Y de eso solamente hay 2 partidos que tienen un plan real de gobierno. Entonces, tarea para ustedes, busquen a esos 2 partidos que tienen plan de gobierno bien estructurado y son probablemente los 2 partidos que, pues obviamente, tienen más posibilidad, obviamente, de representar mejor al pueblo, porque ninguno de esos 2 partidos, por supuesto, eh, pues pertenecen actualmente al círculo de poder. Uno de ellos, por ejemplo, está sepultado casi en la tabla de posición de los partidos porque no tiene dinero para invertir y entonces hace mucha campaña, digamos, directa, como le llaman algunos, un trabajo de hormiga que se han desarrollado. Así que, pues obviamente, esa sería el consejo. Y jamás entonces caiga en la trampa de votar en contra. Por ejemplo, en el año 2019 se votó en contra de Sandra, se empoderó a Alejandro Yamatei. Yo creo que bajo ningún punto de vista hay que hacer eso. Si no estamos de acuerdo ni con Sandra ni con Alejandro Yamatei, no deberíamos de haber votado por ninguno de los dos. Hay una última opción que es lo que yo llamaría la opción de dignidad, votar nulo. El voto nulo es una opción. El voto nulo manda el mensaje ninguno de ustedes me representa y además, según la actual ley electoral, si el voto nulo superara el 50%, se requeriría de repetir la elección. Obviamente, quizás la parte negativa es que no hay una obligatoriedad de los partidos políticos de cambiar de candidatos. Pero bueno, por lo menos mandaríamos el mensaje de que ningún partido político está representándonos y no nos haríamos cómplices de este sistema. Los que votaron por Alejandro Yamatei en el 2019 son cómplices de los desmadres y de los problemas que generó este señor. Los que votaron por Jimmy, los que votaron por Otto Pérez Molina y así sucesivamente hablando, han sido cómplices del sistema. Entonces, si uno no quiere ser cómplice, pues tiene en segunda vuelta la posibilidad de votar nulo. Así que por ahí obviamente serían algunos de los elementos obviamente que quisiera explicarles o decirles obviamente sobre el sistema electoral. Habría que hacer mucho para transformar nuestro país, por supuesto. Pero el primer paso es entender la dinámica electoral, entender las trampas que nos presenta el sistema y una vez entendidas las trampas, que han funcionado muy bien desde hace muchos años, pues actuar en consecuencia y tratar de revertir, por supuesto, estas trampas con la acción consciente de todos los ciudadanos en las urnas. Y si todos actuáramos con las mismas consignas, probablemente llegáramos al día de la elección, el 25 de junio de este año, y probablemente habría una gran sorpresa. Yo no pierdo la fe, no pierdo la esperanza, podemos hacer muy poco en este tiempo, pero a pesar de que es poco tiempo y podemos hacer poco, podemos hacer una gran diferencia si pues le enseñamos a los ciudadanos cómo superar las deficiencias del sistema y actuar en consecuencia. Así que yo les agradezco profundamente por el tiempo que me han concedido y pues obviamente espero que esta presentación les haya servido para entender un poco el panorama electoral que actualmente vivimos. Así que un gran saludo para todos y todas y pues obviamente espero verlos en un momento mucho más adecuado y mucho más alegre del proceso político nacional. Ojalá que pues obviamente podamos
a hacer una diferencia en este proceso electoral. Así que un gran saludo y muchísimas gracias por su atención.